Ya está, Dicen, ya está ¿ya listo. está? Ahora Ya, sí. bueno. Gracias, Noemí. Es que Lisen tampoco ha tomado cafecito y no ha despertado. No renieguen, niños. Ya. Entonces, lo que les decía, como profesionales o como comerciantes, siempre estamos ante la obligación de cumplir la norma. Y si ustedes revisan o se acuerdan en lo que se ve en derecho comercial, una de las obligaciones del comerciante era cumplir con todo lo que era la parte tributaria, es decir, tener un registro, pero los registros no solamente ligados a la parte de tener un registro en fondo empresa, sino tener un registro ante impuestos nacionales. Paralelamente, ¿eso qué implica? De que si tú tienes tu NIT, tienes la obligación de tributar. ¿Y bajo qué parámetros haces tu declaración impositiva? A ver, vamos a ver. Noemí, dame un número, del 1 al 10, para que no 10, lo... Ah, 10. ya, 1, 2, 3, 6, 8, 9. Vilma Santiesteves. Vilma, Y dicen buen día. buen día, mamita. A ver, si tú vas a hacer, por ejemplo, la de lo que estamos todavía muchos pendientes, lo de la declaración del IUE, en este caso hablamos de las utilidades de una empresa. ¿En base a qué calculas tus utilidades de tu empresa? En base a las ventas y en base a los ingresos y egresos que tuve en la Exacto. empresa. ¿Y cómo acreditas tú ante el impuesto los ingresos que has tenido? O sea, ¿cómo doy validez más o menos en base a las ¿Cómo demuestras? facturas? Yo soy impuestos, ¿no ve? ¿Y Claro. cómo? O sea, tus ventas me vas a decir, aquí está lo que yo he comprado, pero ¿cómo me acreditas a mí lo que tú has tenido como ingreso? En base a mis ventas, Exacto, pero en ¿cómo base a acreditas registros, tu venta? ¿Perdón? en base a registros, puede ser Exacto. facturaciones, algo así. Exacto. El único documento que me acredita o que te va a acreditar a ti como empresa de que realmente has tenido un ingreso y obviamente tus egresos son documentos formales. ¿No es cierto? Porque obviamente sí manejas montos muy pequeños donde puede haber movimientos y demás, pero si tú estás comprando, digamos, tú eres una empresa y has contratado más personal, no sé, y has contratado, o perdón, has comprado 20 computadoras, Ya, 7:43, tienes dice. que, ¿A qué tengo ¿qué que? cosa No, hacer? 8:30, vamos a partir de eso. Acreditar de que has comprado esos equipos. ¿Para qué? Para que incluso te sirva ese documento para realizar un descargo. ¿Por qué? Porque las facturas que sí van a corresponder a tu rubro, a tu actividad, sí te van a permitir generar un descargo. Pero si no tuvieras esa factura, uno, en la parte impositiva no vas a acreditar gastos. ¿Por qué? Porque los gastos ustedes saben perfectamente que no solamente es registrarlos, sino que también tengo que acreditarlos. En la otra parte, vámonos a ver dónde estás. A ver, ya ha hablado una señorita. Gary Pérez. A ver, ¿dónde estás, Gary? Buen día. Buen día, licenciada. ¿Cómo estás? ¿Qué pasaría, volviendo al ejemplo de que Vilma ha comprado las 10 computadoras y tú eres el dueño de la empresa? ¿Qué pasa si entran y roban las computadoras? Tú vienes a la policía, al Ministerio Público, haces la denuncia del robo y de aquí a 2, 3 días te llamamos, te decimos, licenciado Pérez, hemos encontrado o hemos allanado un domicilio y hemos encontrado diversos equipos de computación con las características de los equipos que usted ha denunciado. Pase y verifique si es de su propiedad. Tú vienes y dices, sí, son mis computadoras, digamos, tiene tu código de barra o algún elemento que acredite que son tus equipos. Pero ¿cuál es, o sea, de qué forma tú me demostrarías como Ministerio Público, es decir, yo soy la Fiscalía, de que tú eres el dueño de esos 10 equipos?
En este caso, yo como compraría, me daría una factura o una documentación similar a algo de los equipos y conocería a ver si son los míos para que yo lo demuestre que son realmente los míos. Exacto. Entonces, las facturas, chicos, nos sirve para esos dos elementos, lo que nos decía Vilma. La primera parte es uno, para permitirnos demostrar los gastos realizados, porque en este caso, ustedes que son los encargados de llevar toda la parte contable, financiera de una empresa, por un centavo, y ustedes lo saben perfectamente, si no les cuadra o no establecen, digamos, en su balance que cuadre, por un centavo tienen que volver a revisar. Imagínense si hubieran gastado 1,000, 10,000 bolivianos y no tienen el documento que acredite realmente en dónde se ha ido ese dinero. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Sobre ustedes. Además de que estarían 1, 2, 3 semanas buscando dónde se fue. Entonces tienen que tener ese registro, tienen que tener ese documento. ¿Para qué? Para acreditar ese gasto. Pero paralelamente, este documento, porque es un documento mercantil en este caso, que nos va a permitir acreditar la propiedad o la titularidad de, en este caso, de un producto, de un bien que son tus equipos de computación. Si ustedes compran, no sé, en este caso, digamos, son un restaurante y van a hacer deliveries y compran, digamos, 5 motos, 0, y las sacan de casa, ¿cómo acreditan la titularidad? Mediante, obviamente, los documentos de propiedad, pero ya si lo compran de una casa o una empresa que vende vehículos o motocicletas, les van a entregar incluso la factura. ¿Por qué? Porque puede haber una situación en donde todavía nos encontremos en la tramitación y regularización del derecho propietario, más aún en la circunstancia en la que nosotros nos encontramos. Entonces, estas facturas, que para muchos de nosotros a veces incluso asistimos a, no sé, a tiendas, adquirimos productos, consumimos un determinado servicio y ni siquiera pedimos, no le damos a este documento la importancia real que tiene. A veces no se la damos como persona y a veces hasta como empresa. Entonces es responsabilidad en este caso y obviamente recae en ustedes el hecho de no solamente hacer el trabajo para el cual ustedes van a ser contratados o son contratados o la actividad que ustedes deciden realizar, sino que dentro de la formación que nosotros tenemos, siempre tenemos que ir formando a terceros. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes a su entorno o a las personas con las que ustedes trabajen? ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que formar en el sentido de, vas a pedir esta factura, digamos, compras servicios, tienes que pedir factura, tiene que tener estas características, verificar. Porque ¿de qué sirve que yo pida una factura si, por ejemplo, el NID está erróneo? O el nombre de la empresa, en este caso de Gary, está registrado de forma errónea. Ese documento después no va a ser útil. Entonces, todo este tipo de situaciones entra en lo que es la actividad comercial que tenemos o que vamos a desarrollar o en la que ustedes van a estar realizando una actividad profesional. Y 2, en el momento en que ustedes realicen también su actividad de manera independiente. ¿Por qué? Porque una de las características y una de las grandes ventajas, por ejemplo, que tiene la profesión que ustedes están siguiendo, es el hecho de que, al igual que la abogacía, podemos realizar una actividad independiente. Pero en este caso, también como independientes, tenemos que cumplir con las obligaciones tributarias. Entonces, tenemos que tener en cuenta no solamente las obligaciones que tenemos, sino cómo cumplirlas, ante quién cumplirlas y de qué manera. Entonces, a ver, antes de que empecemos ya de manera y con lo que son las presentaciones. A ver, Gary, un número del 1 al 15. A ver, vámonos a ir desde atrás. 14. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Daniela Fernández. Buenos días, Lice. Buen día. Qué tristeza, guaguas, esas vocecitas.
A ver, Dani, de lo que hemos estado hablando, a ver, una concepción, un criterio personal. A ver, resumiendo, ¿qué sería entonces para ti una factura y para qué nos sirve? Para mí, una factura sería un documento más o menos, más que todo para nuestro respaldo, para respaldar nuestras actividades, ya que sin eso, las actividades que realizarían las personas jurídicas o personas naturales, sería de manera, um, no ilegal, pero de manera que les podría traer complicaciones más adelante. Eso. Ya, muy bien. Aquí Daniela ha tocado un tema, un punto también que es de gran importancia. Porque estábamos viendo, hemos hablado ahorita de las facturas desde la visión o desde la perspectiva de mi persona como comprador o consumidor. Pero ¿qué pasa del otro lado? En este caso, en el sentido de que yo sea la empresa, que también implica la obligación de cumplir con la emisión de este documento. A ver, vámonos al primero de esta otra pantalla. Fernando Lazarte, ¿dónde estás? Ya estoy viendo algunas. Fernando, todavía no ha despertado, creo que Fernando. Buenos días, Lice. Todo lo bueno se hace esperar. Qué barbaridad, caballero. Usted siempre peleándome. Ahora, ¿ve? Ya estaba con la duda de que sea usted el confirmado. Fernando. Sí, dígame, Lice, ¿en qué le puedo ayudar? A ver, una consulta, caballero. A ver, Fernando, tú eres el dueño de la empresa, ¿ya? Y por alguna circunstancia, digamos, viene Jessica y Beth, digamos, eres el dueño de un restaurante. Vienen, ellas consumen, ni ellas te piden, ni tú emites factura, ¿ya? En este caso, yo soy impuesto, bueno, soy un funcionario de impuestos nacionales y vengo y te solicito que me muestres, por ejemplo, tu NIT y tu talonario de facturas. ¿Qué haces o qué crees que va a suceder en el momento de que tú me digas, perfecto, aquí está mi NIT, está esto, pero no tienes un talonario de facturas? O por último, tu talonario de facturas está bueno, la última factura está emitida en febrero y yo en este momento estoy viendo de que tu restaurante está lleno. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que sucede? ¿De parte de los impuestos? Claro, ¿qué pasa con impuestos? ¿Qué te hago? ¿Qué tengo que hacer? Sancionar, ¿Por qué? porque no he emitido factura. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué Porque no he tendría que cumplido, sancionarte? porque no he cumplido la normativa o normas. Exacto. Entonces, el hecho de tener también una actividad no solamente significa de que debemos tener nuestro NIT, sino cumplir a cabalidad todas las obligaciones. Y como decía Fernando, no estoy cumpliendo con la norma. No es solamente el hecho de decir, sí tengo mi NIT, está aquí, o sea, lo estoy exhibiendo, o tengo mi talonario de facturas, pero no lo utilizo. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Impuestos nacionales o el Estado mismo, dentro de sus facultades de control y fiscalización, ¿qué es lo que hace? Hacen los controles, uno, para verificar de que esta actividad comercial, vámonos un poco de manera más precisa a las empresas o a las actividades comerciales, de que estas actividades comerciales sean lícitas. ¿Y cómo acredito yo la legalidad, la licitud de mis negocios? En el sentido de que para que yo tenga una licencia, para que tenga un NIT, mi actividad tiene que ser lícita. Si fuera, por ejemplo, la venta, no sé, de sustancias controladas, por más que yo tenga una super empresa,
o sea, un superedificio, no me van a reconocer o el Estado no me va a reconocer esta actividad. ¿Por qué? Porque no es lícita. Entonces, al no ser lícito, no me voy a enmarcar en toda la parte legal, no voy a tener ni menos un fondo de empresa, ni licencia de funcionamiento, nada. ¿Por qué? Porque la actividad no es lícita. Entonces, en el momento de que yo ya tenga mi NID, tenga mi fondo de empresa, mi licencia de funcionamiento, SENASAC, lo que ustedes quieran, dependiendo de la actividad que yo vaya a realizar, ¿qué es lo que sucede? Ya voy a cumplir con formalidades, pero las formalidades no son solamente al momento que yo aperturo, sino en el momento en donde yo voy a empezar ya con mi actividad. Y dentro de esta mi actividad tengo que cumplir obligaciones, tengo que cumplir aquellos requisitos que la misma norma lo establece. Porque si no, va a ser lo que Fernando me dice. Va a venir, en este caso, un ente del Estado, como es Impuestos Nacionales, y me va a sancionar. No me va a sancionar por el hecho de que de mi NID, que si está bonito, que si está enmarcado o no. Simplemente la ley nos dice que tiene que exhibirse en un lugar visible. Pero ¿por qué me va a sancionar? Por el hecho de no cumplir la obligación de emitir facturas. Vamos a salirnos un poco de los diferentes regímenes, que obviamente en el simplificado tiene sus propias peculiaridades, pero vamos a hablar de manera general. En el sentido de que toda empresa debe cumplir con la obligación de también emitir factura. ¿Por qué? Porque eso va en contraposición o va, podríamos decirlo, casado en el sentido de que si tengo la obligación de pagar impuestos, también no voy a pagar solamente yo como restaurante, digamos, que sea de Fernando o la empresa de Gary, sino el sentido de que también la otra parte que me está vendiendo un servicio, que me está vendiendo bienes, también está realizando una actividad comercial. Entonces, las obligaciones tienen que ser igualitarias, equitativas para todas las partes. Entonces, ahí vemos el hecho de que a raíz simplemente de una emisión de una factura o de un documento que en muchas oportunidades nosotros no le damos mucho valor, ¿qué es lo que generamos? Si hay personas que nos venden bienes, servicios, y nosotros no exigimos esto, estamos consintiendo que sigan adelante lo que son las empresas de manera informal, que no estemos cumpliendo todos de manera equitativa con la obligación de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si yo no facturo, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía Vilma, no va a haber el documento que acredite de que yo he tenido ganancias. Entonces, ¿qué significa? Que mi declaración va a decir de que, por ejemplo, puede ser de que yo declare de que he tenido un ingreso de 10,000 cuando en realidad ha sido 50. ¿Qué estoy generando? Pagar menos impuestos. Y ante el hecho de pagar menos impuestos, ¿qué es lo que estoy diciéndole al Estado? Que como empresa no tengo suficientes utilidades o no tengo todas las utilidades que tal vez se requieran. Y dos, el hecho de que ante esa emisión de ese documento, ¿qué también me genera? Pago menos impuestos. Sí, que obviamente en muchas empresas dicen, perfecto, mientras menos impuestos pagues, mejor. Pero ¿qué te genera? De que la obligación tributaria está ligado ¿a qué? A la actividad financiera del Estado, en el sentido de las finanzas públicas. ¿Qué van a hacer estas finanzas públicas? Va a ser el hecho de que el Estado va a utilizar la ciencia financiera, económica, para realizar la planificación, la previsión de cómo va a obtener recursos para satisfacer necesidades. Y estas necesidades, ya la llamemos salud, educación, transporte, seguridad, la que ustedes quieran, ¿qué necesita? Recursos. ¿Y estos recursos de dónde los obtiene el Estado? Si bien tiene recursos propios, por ejemplo, como las empresas estatales, contratos que suscriba y demás, pero la mayoría de los recursos que tiene el Estado va a ser de la parte tributaria. Entonces, si yo no facturo, al margen de pagar menos impuestos, al pagar menos impuestos el Estado tiene menos ingresos.
Al momento de que el Estado tiene menos ingresos, ¿qué sucede? Tiene menos recursos para destinar a la satisfacción de necesidades. Entonces, ahí va ligado toda una situación de cómo nos encontramos como país, cómo nos encontramos como Estado, simplemente a consecuencia de ¿qué? De que nosotros exijamos o no una factura o que como empresa emitamos o no este documento. Entonces, no le damos, o como sociedad, porque no solamente vamos a hablar desde la parte de empresa, sino como sociedad, no le damos importancia a este documento cuando a raíz de este se puede mover todo lo que es el Estado, desde la parte financiera, incluso como empresa. Si yo no facturo, en este caso, ¿qué puede ser? Lo que hace un momento lo que hablaba con Bill. De todas mis declaraciones yo puedo decir, bueno, durante la gestión 2019 yo he tenido una utilidad, no sé, de 20,000 bolivianos. ¿Qué es lo que está declarado? ¿Por qué? Porque esas son las facturas, la documentación que yo tengo formal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Me voy al banco y ¿qué es lo que digo? Llevo otros libros y no tengo un ingreso, una utilidad de 20,000, sino que digo tengo 1,000,000. Entonces, ¿qué te genera? De que en ese tipo de situaciones se da la doble contabilidad. Y ustedes saben perfectamente que el Código de Comercio, las leyes prohíben que una empresa te lleve una doble contabilidad. Entonces, si yo simplemente digo, bueno, para pagar menos impuestos, declaro menos, ¿qué es lo que va a generar? De que para que yo realice otros negocios, el capital, mi utilidad que yo he declarado, esa es la que se va a tomar en cuenta. Y no puedo decir, no, es que para pagar menos impuestos he facturado menos. Entonces, ¿qué se demuestra ahí? La mala fe, el incumplimiento con la norma. Entonces, estos documentos, como nos decía Daniela, y retomando un poco lo que hablábamos con Vilma y Gary, nos van a permitir acreditar la actividad que yo estoy realizando, generar un documento o una prueba que me permita demostrar la titularidad de bienes o en este caso, y también complementando lo que nos decía Fernando, va a ser un documento que también nos permite demostrar al Estado que estamos realizando una actividad no solamente lícita, sino que seguimos enmarcados en la legalidad y en el cumplimiento de lo que es la ley. ¿Para qué? Para también beneficiarnos de derechos en el sentido de que si yo no emito facturas, y en este caso lo que decía con Fernando, yo voy y le hago una fiscalización y verifico de que no ha emitido facturas, de que no ha hecho declaraciones y que sí ha tenido una actividad donde le ha generado ingresos, ¿qué es lo que me voy? A un proceso administrativo donde se vaya a establecer, aparte de la multa y la sanción, sobre cómo voy a establecer la multa. Ahí entro sobre la base presunta. Y la base presunta, ¿qué me va a generar? De que yo voy a ver otros 3, 5 negocios de la misma área y con esos ingresos yo voy a generar una base presunta sobre la cual voy a sancionar a el restaurante de Fernando. Que puede ser que el restaurante de Fernando tenga un ingreso mucho menor a los otros, pero bajo el hecho de que yo no, como impuestos, no tengo su talonario, no tengo los documentos que acrediten realmente la actividad que él ha realizado, me voy a la base presunta. Y la base presunta, ¿sobre qué va a ser? Sobre la actividad o la facturación de otras empresas. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta en el sentido de que el hecho de no facturar no significa de que yo me voy a liberar de pagar impuestos, porque va a venir en algún momento una fiscalización o un control. Al verificar de que no has emitido factura, estás cometiendo una infracción que ya es sujeta a una sanción. Pero paralelamente el Estado no va a perder. Te va a decir, usted sí o sí paga el impuesto. ¿Pero sobre qué? Sobre una base presunta. Entonces esa base presunta me va a llevar
a que el Estado haga un análisis de otros 3 o 5 negocios de la misma área. Todo a raíz de un pequeño documento, que en este caso es una factura que me va a acreditar si yo realizo o no una actividad comercial, cuáles son mis ingresos y en todo caso también la titularidad de algunos bienes que yo pueda adquirir. ¿Ya? Ya se nos ha ido la primera casi sesión. No sé si hay alguna duda para que ya en la siguiente directamente empecemos ya con las diapositivas. Chicos. Está bien, Lice. ¿Cómo estás, Berta? Recién estoy Está viendo bien. que conociendo varios nombres. Ay, sí, Lice, estamos en otro grupo, Lice. Sí, de tanto tiempo, un año casi que los estoy viendo. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Dime, Edith. No. ¿No hay más dudas? Dicen, estos eran pautas, es que en principio no estaba teniendo, dicen, cuando Sí. me ha hecho la pregunta, ya Recién me he he ido. despertado. Qué barbaridad, Fernando. Sí, son parámetros básicamente para establecer el por qué estamos viendo esto. Ya que porque obviamente ustedes, si bien realizan una actividad netamente en el área contable, a veces, ¿qué es lo que generamos? Decimos, sí, vamos a hacer el balance, vamos a hacer de esto, pero también tenemos que partir del por qué existe y justamente yo necesitaba justificar en la parte legal el por qué tenemos la obligación de emitir facturas, donde básicamente está establecida esa obligación que ya estábamos viendo en la parte del Código de Comercio, donde tenemos la obligación, entre las obligaciones del comerciante, cumplir con las obligaciones tributarias y a raíz e impositivas, y a raíz de esto la emisión de facturas, ver la parte incluso civil para acreditar la titularidad o la propiedad de bienes también nos sirve, y también está ligado a todo lo que es el derecho financiero, toda vez de que los tributos o impuestos que están establecidos por norma. Perdón que la corte, se va a cortar ahorita, le cuento. Sí, sí. ¿Volver a hacer la nueva sesión, le parece? Les mando ahorita el enlace. Sí. Perdón que la corte. Ya, listo. Nos vemos. Buen día. No sé. Ya está, creo que ya está grabando. Sí. 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 A ver, ahora sí, con el preámbulo que hemos hecho justamente para entrar a lo que vamos a trabajar hoy, ya necesitamos establecer o entrar a lo que es el tema, que básicamente hoy vamos a hablar de los diferentes medios o formas para cumplir con la obligación de facturar. En este caso, ya habíamos estado viendo de qué es en realidad una factura. Sin embargo, el documento en realidad se denominaría una factura comercial. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las actividades comerciales, si bien se hace referencia de manera muy concreta, que es a la compra, venta de bienes y servicios, que en este caso va a ser realizado por una empresa, ya sea unipersonal o lo que correspondería en las sociedades, estas deben cumplir, o en todo caso al constituirse en comerciantes, deben cumplir con obligaciones. Entre una de ellas está la obligación de registro, que no solamente corresponde a la parte de fondo empresa, sino también cumplir con los registros en los diferentes entes del Estado, como sea impuestos, lo que sea, por ejemplo, incluso en lo que es SENAPI, en el caso de tener propiedad industrial, y, por ejemplo, el nombre, el diseño y demás. Pero dentro de esta actividad implica de que vamos a vender bienes o servicios, pero para ello también vamos a comprar. Entonces, una factura es un documento de índole comercial que acredita la compra-venta de un bien o servicio. El primer elemento es de que cuando la norma ya nos establece de que va a ser un documento comercial, tiene que cumplir determinadas formalidades.
Al igual que los títulos valores, hablemos de estos como los cheques, los bonos, las facturas cambiarias, por ejemplo, deben cumplir requisitos para que tengan plena validez. Lo mismo es en este caso una factura comercial. ¿Por qué? Porque yo no puedo emitir este documento en cualquier momento o en cualquier tipo de papel, por ejemplo, sino que se debe cumplir con algunas formalidades. Y esto es justamente lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque al ser un documento comercial nos va a ayudar a acreditar o demostrar ante terceros, siendo particulares o el Estado, un elemento de ser titular, es decir, ser propietario de algo o habiéndolo adquirido de manera legal o en todo caso que hemos vendido o brindado algún servicio o también vender algún bien. Este documento en el momento de que vaya a tener o cumplir con todas las formalidades va a tener validez legal y fiscal. ¿Por qué hacemos la diferencia de la validez legal? Básicamente en el sentido de lo que nos decía Gary, de que ante una situación de un robo, de un hurto o de alguna situación, ese documento me va a ayudar a acreditar la propiedad, por ejemplo. Y validez fiscal en el momento de que Impuestos Nacionales nos puede hacer una inspección o estemos dentro de un proceso de auditoría. Entonces, esta factura, o en este caso este documento comercial, me va a ayudar no solamente a demostrar una titularidad o legalidad de un bien o servicio, sino también va a ser prueba plena para las obligaciones tributarias o ante el órgano fiscal ante el cual yo me apersone. Luego nos dice de que nos va a acreditar, nos va a ayudar a acreditar la transferencia de un producto o el servicio tras la compra del mismo. Por ejemplo, también es importante la emisión de las facturas o que nosotros exijamos una factura. Pongámonos el caso de que hemos comprado, no sé, tenis o hemos comprado ropa o hemos comprado, no sé, una bicicleta. Y en este caso simplemente pagamos y nos vamos. Y de aquí a una cuadra esa bicicleta se desarma, se rompe o vemos realmente que no es de la calidad en la que nos han ofrecido al momento de realizar el negocio. Si yo retorno y no está el mismo vendedor, ¿cómo acredito que yo he comprado esa bicicleta de esa tienda? No tengo un documento que me ayude a acreditar que he comprado ese producto en ese lugar. Además de que no solamente nos va a ayudar a acreditar esto, sino incluso el precio, poniéndonos en el caso de que no tengamos la intención de que nos cambien el producto, sino que nos restituyan el dinero. ¿Cómo vamos a hablar del monto si no tenemos un documento que nos ayude a acreditar? Esto desde el punto de vista que nosotros seamos los compradores. ¿Qué pasa si ustedes son los dueños de esa tienda comercial? Y yo vengo y les digo, sí, me has vendido esta bicicleta, ya no la quiero, no cumple las características que me has ofrecido. Y en este caso me la has vendido, no sé, en 5,000 bolivianos. Cuando ustedes saben perfectamente de que de que la bicicleta vale 3,000, digamos. ¿Yo puedo exigir los 5,000? No, porque en este caso ustedes van a tener el derecho de exigirme de que yo demuestre realmente de que he pagado los 5,000. Entonces, este documento es al ser de índole comercial, va para ambas partes, tanto para el comprador como para el vendedor o el consumidor, en el sentido de que nos va a acreditar, nos va a ayudar no solamente a acreditar la titularidad, sino las características o los elementos de esta actividad. Es así de que cuando nosotros hablamos de que debemos cumplir con la obligación de facturar, que si bien lo establece el Código Tributario, que es una de las obligaciones que tenemos cuando realizamos actividades comerciales, o en este caso también estamos sometidos los liberales u oficios,
¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener un ingreso por la actividad comercial que realicemos o por el desempeño o desarrollo de nuestras actividades profesionales. Sin embargo, vamos a ir revisando las normativas que están con mayor vigencia. No vamos a ir mucho a lo que sean antecedentes, sino que ¿quiénes deben emitir facturas? En este caso, bajo la resolución de directorio, en este caso son las que emite impuestos nacionales, que es la 10.001607, que en este caso corresponde al 2007. En su artículo 6 nos dice que se debe emitir factura o todos aquellos que realicen una prestación de servicio o una venta que sea, en este caso, mayor a 5 bolivianos, debe emitir factura. Entonces, cuando nosotros realizamos una actividad y esta venta sea de 5 o más bolivianos, debería emitirse factura. Sin embargo, la norma, si ustedes la revisan, dice salvo a requerimiento de, en este caso, el comprador o que nosotros lo solicitemos. Sin embargo, en muchos casos, si es menor a 5 bolivianos, directamente se niegan a emitir factura. Ante ese caso, ¿qué es lo que debe procederse? Como es un incumplimiento de la norma o te están negando el hecho de otorgarte un documento comercial que acredite una relación o una actividad que ya ha sido realizada, se puede realizar la denuncia ante impuestos nacionales, quienes en este caso deberán apersonarse a verificar la denuncia. En el caso de que esta sea cierta, se impondrán las multas e incluso se pueden someter a los procesos por contravenciones, porque la no emisión de facturas corresponde a una contravención tributaria. Luego, ¿para qué también necesito tener en cuenta cuando hablamos de las facturas? Lo que decíamos, las facturas al ser un documento comercial no pueden emitirse de forma directa, sino que debemos cumplir con formalidades. En este caso, para que nosotros podamos emitir este documento, previamente vamos a cumplir con una dosificación. ¿Qué es la dosificación en sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué es una dosificación? ¿Dónde está? No sé. A ver. José Carlos o Berta, ¿qué es una dosificación o a qué nos referimos cuando hablamos de una dosificación de facturas? Berta, José Carlos. Referimos a la dosificación es cuando pasa su fecha de límite de la factura. Un poquito más fuerte, mamita. Dosificación, dicen, es cuando pasa fecha de límite de factura y nuevamente para poder facturar. Ya, vamos bien. José Carlos. Hola. Lice, ¿le puedo responder yo? Sí, ya que se nos buen día. Lice, cuando se pide una dosificación nueva, es una nueva dosificación de talonario, prácticamente. Nueva dosificación es cuando ya se ha fenecido otro talonario que ya estabas utilizando y ahora necesitas otra tanda de talonario para poder facturar nuevamente. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Solamente las niñas creo que están despiertas hoy. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo está? Guillermo. La dosificación es la validación de cierta cantidad de nuevas facturas con cierto tiempo de validez. Ya. ¿Qué más? Paola, estás con micrófono. Paola Guzmán. Licenciada, buen día. La dosificación es una autorización para poder realizar nuevas facturas. Ya, nuevas facturas. Ahora, aquí, Paola,
y es un poquito para aclarar lo que nos decía Berta. ¿Qué pasa si yo recién estoy abriendo mi NIT hoy? Ya. Entonces, todos ustedes me hablan de una nueva emisión de facturas. ¿Qué pasa si yo nunca he facturado? ¿No se llamaría dosificación? Solicitaría una dosificación para obtener los talonarios y poder emitir la factura. Ya, muy bien. A la siguiente vamos a hablar más con los niños. Están durmiendo, guaguas. Cuando hablamos de la dosificación de facturas, en realidad es la autorización que nos da, en este caso, impuestos nacionales para emitir facturas. Bajo este parámetro, ¿qué es lo que tengo que tener primero? Si yo no tengo un registro tributario, o en otras palabras, yo no tengo un NIT, imposible de que yo pueda acceder a una dosificación. A partir de que yo tengo este registro tributario, yo ya voy a poder empezar a realizar mi actividad de forma lícita, por ende debo cumplir con las normas. Y ante esa situación voy a solicitar una dosificación, que en otras palabras es pedir al Estado que me autorice a emitir una factura. Bajo este criterio, y lo que justamente nos decían sus compañeros, esta autorización no es indefinida, sino que según el tipo de facturación que yo tenga va a tener un determinado tiempo. Usualmente, esta autorización es de 6 meses, más que todo cuando trabajamos con facturas manuales, donde llego a verificar el tiempo o la validez de esta dosificación. Si ustedes revisan, más que todo en las facturas manuales, en la parte final tenemos lo que es el tiempo de validez, o en este caso dice para la emisión. Entonces, hasta esa fecha yo puedo emitir libremente las facturas de ese talonario. Sin embargo, si yo o mi talonario se ha vencido, no sé, el 8 de agosto y el 9, el 10 quiero emitir facturas con la fecha 9, 10, 11, estas facturas ya no van a ser válidas. ¿Por qué? Porque esta autorización está fuera de plazo. Entonces, cuando hablemos de la dosificación, es la autorización mediante la cual el Estado nos permite, o redundando, nos autoriza emitir estos documentos comerciales. En este caso, la dosificación, ya, como una de las actividades también ante impuestos nacionales, ya se están generando de manera directa o, por ejemplo, en la vía virtual, mediante la página, y no es ya necesario acercarnos ante las oficinas de impuestos nacionales para solicitar dicha dosificación. Bajo este criterio, la dosificación o la solicitación de esta autorización es obligatoria. Sin embargo, lo que yo sí puedo definir es la modalidad de facturación que voy a tener. Y esto evidentemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir según el tipo de actividad comercial o la actividad también que yo voy a realizar. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, entonces la dosificación es obligatoria. ¿Por qué? Porque es la autorización que me va a dar el Estado, pero el tipo va a ser según la actividad que yo voy a tener. A fin un poquito de, y obviamente la mayoría de ustedes ya conoce esto, esta es la solicitud que yo voy a, que esto es lo que yo imprimo. En este caso, hablo de una solicitud de dosificación y siempre vamos a tener la fecha del trámite y el usuario. ¿Por qué? Porque las autorizaciones son específicas. Es decir, que tengo que identificar el contribuyente a quien Impuestos Nacionales, que en este caso es el Estado, está autorizando la emisión de facturas.
no solamente se tiene que identificar el contribuyente, sino que se tiene que también identificar cuál es su dependencia. ¿Por qué creen que es importante que nosotros aquí pongamos que sea La Paz, que sea Cochabamba, que sea Santa Cruz? A ver. ¿Por qué creen que es importante? ¿Para qué nos serviría? Chicos. Para identificar el domicilio, dice. Sí. ¿Y qué pasaría en el sentido de que tu empresa tengas tu domicilio en La Paz y tengas una sucursal en Cochabamba y otra en Santa Cruz? ¿Tú crees que la dosificación que hagas en La Paz también te va a servir para Cochabamba y Santa Cruz? No, es independiente. Exacto. Entonces, cuando nosotros solicitamos esta dosificación, también el hecho de que establezcamos esta dependencia es más que todo cuando tenemos sucursales o agencias, porque también vamos a hacer una solicitación, una dosificación expresa. ¿Ya? Entonces, estos elementos también son importantes. En muchos casos nosotros no le damos la debida importancia, pero necesitamos conocer. Ahora, la clave de dosificación, en este caso, esta clave acredita el número de trámite o de solicitud que hemos realizado. Tenemos el documento fiscal, porque en este caso ya estaríamos hablando de que la factura ya al ser autorizado por impuestos nacionales, hablamos de un documento fiscal. Y en este caso, ¿por qué va la actividad económica? A ver, vamos a ir desglosando. Yo sé que ustedes conocen, han hecho este trámite, pero necesito que lo veamos ya desde una visión un poquito más legal. ¿Por qué en este segundo punto tenemos que se desglose la actividad económica que yo voy a tener como contribuyente? ¿Por qué? ¿Para qué? A ver. Chicos, niñas. A ver. Alejandra, Rosalía, no sé, Ivette. ¿Para qué nos sirve? ¿O por qué ponemos la actividad económica? Dice, ¿es para identificar qué tipo de actividad se dedica a la empresa? Sí. En este caso, evidentemente, en el caso de si es tu empresa, sí me va a ayudar a identificar a qué te dedicas. Pero ¿para qué me va a servir a mí como comprador o como consumidor? Por el hecho de que cuando yo compre, en este caso, por ejemplo, tú tienes tu consultora contable y en este caso yo compro tus servicios, porque en este caso yo te he contratado como mi contador. ¿Para qué me sirve? Para que en el momento de que yo también realice mis descargos, esta factura me pueda servir o yo pueda identificar si me sirve o no para mi descargo. Porque ustedes saben perfectamente que para los descargos en la parte de declaraciones, solamente me sirven las que correspondan a mi rubro o a mi área. Entonces, bajo ese criterio, si no tuviera la factura, la actividad económica, ¿cómo van a saber ustedes si eso sirve para mi descargo o no? O en este caso, ¿cómo va a saber en su momento impuestos cuando haga el control o la fiscalización si realmente he comprado ese servicio o ese bien? Además del hecho de que si nos vamos a ver un poquito más a detalle, cuando nos encontráramos dentro de un proceso, por ejemplo, ustedes, en este caso, su consultora ha sido contratada para realizar la auditoría, no sé, de yacimientos. Se ha firmado un contrato y yo como Contraloría entro a revisar el contrato y las facturas o los documentos que ustedes han emitido. ¿Ustedes creen que el Estado va a aceptar una factura
donde en la actividad económica, en vez de decir, como en esta parte dice, actividades de contabilidad, en vez de esto diga, no sé, ferretería y librería. No. ¿Por qué? Porque la actividad económica no va a estar ligada al tipo de contrato que se ha suscrito. Entonces, todos estos elementos o el simple hecho de tener en una factura la actividad económica a la que o la que posee este contribuyente, también en determinados procesos es el elemento necesario o la prueba que necesitamos para ver realmente si este contrato cumple las formalidades. Porque, ¿qué significa? Si yo he contratado a IBET ya, para que realice la auditoría de yacimientos, que es una empresa estatal, que tiene que hacer todo un proceso de contratación y demás, y en la factura me dice ferretería, ¿qué me da a entender? De que voy a venir ya. Que la actividad económica... Me voy a hacer lechecito, ya vengo, pero... Niña, tu micrófono creo que lo has dejado encendido, guagua. Que la actividad económica no tiene nada que ver con el contrato o la actividad realizada. Entonces, dentro de lo que es la parte de una verificación que realiza la Contraloría, va a ser sujeta a observación. Y ante eso, directamente entramos a proceso. No solamente va a entrar yacimientos en el momento de haber contratado o adjudicado un proceso, sino que nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido la empresa contratada. Nosotros hemos realizado la actividad. Y puede ser de que la persona que haya realizado esta auditoría sea el mejor auditor del mundo, pero lastimosamente a raíz de la actividad que se tiene registrada, se tiene de que tu actividad no es la contable, sino es una ferretería. Entonces son situaciones que en muchos casos tenemos que, si bien se nos va o algunos elementos los tomamos por sentado, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque te pueden implicar responsabilidad. El elemento de lo que decíamos, la dependencia, estamos hablando de una sucursal, estamos hablando de la central, de la sucursal, ¿de dónde? Entonces, todos estos datos que yo ya voy incluyendo en mi solicitud de dosificación, a futuro se van a constituir en los datos bases que van a ir en esta factura. Y la factura es la que va a surtir efectos contra terceros, ya sea que van a acreditar la compra de un bien o servicio, o en todo caso acreditar la existencia incluso de una persona jurídica. Porque yo puedo decir, por ejemplo, o incluso para ustedes como trabajadores o para nosotros nos puede servir como prueba de decir, no tenemos, yo he sido contratado y demás, y en el momento de que me despiden, va el empleador o en este caso el titular de la empresa y dice, no, mentira, no existe esta empresa. Yo tengo aquí una factura que acredita que existe. Porque en este caso también tenemos la representación, el domicilio. Entonces nos puede servir incluso hasta de prueba para demostrar la existencia de esta persona o en este caso de esta empresa. Luego lo que decían, lo que estábamos viendo de que al momento de solicitar la dosificación establecemos el tipo o la modalidad de facturación, además de la cantidad. Esta cantidad que nosotros solicitamos es según, por ejemplo, lo que nosotros sabemos de cuántas facturas emitimos de manera diaria, mensual. ¿Por qué? Porque esta dosificación también tiene un tiempo de validez. Una vez de que nosotros hemos solicitado, ya se nos da la autorización, que básicamente son los mismos criterios de cuántas hemos solicitado, cuál es la actividad que nosotros realizamos, y una vez de que hemos realizado este trámite, nosotros mismos tampoco podemos ya directamente en el caso de las facturas manuales hacer nuestras propias facturas, sino que debemos apersonarnos ¿a dónde? A imprentas debidamente autorizadas para que nos impriman los formularios o los talonarios de facturación. Ahora, ¿dónde vemos? Y esto también es importante.
¿En qué parte nosotros vamos a verificar justamente el dato que nos decían sus compañeros del tiempo de validez de esta factura? En esta parte, si ustedes revisan, dice la fecha límite de emisión. Les pregunto, en este caso, por ejemplo, digamos, tenemos esta fecha límite que es el 3 de julio del 2008. Sin embargo, yo he pedido un talonario de 100 y digamos que solamente emito 5 o 6 facturas al año. Y ahora he tenido, no sé, tengo que emitir una nueva factura y verifico y tengo todavía en el talonario facturas vacías. Si yo emito una factura a la fecha de hoy, ¿esta factura o este documento será válido? ¿Me sirve? ¿Sí o no? Maribel, Guillermo. No. ¿Por qué no? Licenciada, Dime. sería bueno que ese 2008 lo pongamos como ejemplo 2020. Para el que está emitiendo la factura va a tener una sanción, pero el que está recibiendo la factura va a poder utilizar esa factura. La sanción va a ir para el que emite la factura después de la fecha límite de emisión, no así para el que está adquiriendo la factura. Él se puede beneficiar con el crédito fiscal de esa factura. Sí, yéndonos bajo el criterio de que si lo ponemos al 2020, evidentemente la sanción o la observación es para el que ha emitido. Si estamos hablando del 2020, evidentemente lo puedo hacer. Pero si es del 2008, ni siquiera a mí me sirve. ¿Por qué? Porque ya es un talonario, una dosificación, una autorización que está vencida hace cuánto. Pero en este caso, bajo el criterio de lo que nos decía su compañero, sí todavía yo lo podría utilizar bajo la concepción o pelearla, porque en muchos de los casos no se remiten impuestos, pelearla bajo el criterio de que las facturas tienen todavía 120 días de validez posterior a, ¿no es cierto? Bajo ese criterio. Sin embargo, sí hay el hecho de que se puede identificar de que esta emisión puede ser tipificada como una contravención. Una contravención, ustedes me dirán, ¿por qué? Si ya estoy emitiendo la factura. Contravención en el sentido de que la norma nos establece de que nosotros para emitir las facturas, estas tienen que estar en vigencia o en este caso estar dentro de los plazos que nos otorga el Estado y paralelamente de que no hemos cumplido con esto. He emitido una factura, sí, pero he emitido una factura fuera de plazo y no he cumplido en esta situación con la obligación de dosificar, la obligación de tener facturas vigentes. Ahora, vamos a aprovechar esto y vamos a ver, y esto necesita ver, abriremos a los que puedan intervenir. Si estaríamos hablando, hoy hemos visto que necesitamos una factura y que para obtener este documento necesitamos realizar el proceso o el trámite administrativo de dosificación, que en este caso ya lo podemos hacer en la página virtual de impuestos. Esto nos los imprime una imprenta autorizada. Pero en este caso, ¿cuáles son los datos que tenemos que verificar o que constituyen parte de una factura? A ver, ¿cuáles son las partes de una factura o qué verifican ustedes que posea? Lisa tiene que tener Un necesariamente poquito lo que más es la... fuerte, poquito, no te oigo. Debe tener la razón social, debe tener el número de NIT, el número de factura y por supuesto tiene que tener el nombre, la fecha y el número de autorización también. Y por supuesto la fecha límite de emisión abajo y la leyenda también es importante, donde bueno, en la parte inferior de la factura, ¿no? La leyenda y el nombre a quien se está dando la factura, como también el número de NIT a quien se va a efectuar, como también la numeración del el monto en bolivianos, en números y en literal. Ya. Ahora, en este caso, sí, vamos a ver, aquí nos hablaba de la razón social. En este caso, ¿quién está emitiendo? Siempre se tiene que tener la razón social y ustedes verifican en el sentido de que
no solamente va la razón social, sino que tiene que ir la dirección y el domicilio, o en este caso establecer de forma precisa el domicilio. En este caso, el número de NIT, es decir, el registro tributario que posee la persona que va a emitir la factura, y la numeración. Les pregunto, yo puedo emitir en este caso, por ejemplo, la factura número 1 y de ahí saltarme a la factura número 5 y dejar la 2, la 3, la 4 vacía. No. No, Lice. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no puedo? A ver, es que he ahí el detalle. Sabemos, o sea, yo sé que muchos de estos aspectos ustedes los conocen, pero necesitamos darle la razón de ser en la parte legal. Este es un documento comercial, ¿no es cierto?, que acredita la compra o la venta de un bien o servicio. En sus libros contables, ustedes pueden dejar hojas vacías. A ver, chicos, en sus libros diarios, los mayores, ¿pueden dejar sus hojas vacías? Lice, tiene que ir de forma ordenada y correlativa, ¿no? No podemos emitir facturas, digamos, hoy y de aquí el 3 o el 5, no sé, con diferente fecha, ¿no? No se puede, tiene que ir de forma correlativa y tiene que ser coherente también. Ya. Perfecto, eso lo entiendo. ¿Y dónde dice eso? ¿Bajo qué criterio manejamos esto? ¿Saben? No saben. Por eso les digo, volviendo hacia la parte contable, ustedes en sus libros pueden dejar espacios vacíos. Según el Código de Comercio no se puede. Exacto. Dentro de lo que, yéndonos justo a lo que decía Joel, el Código de Comercio, y necesito que lo revisen, ¿qué es lo que dice? Dentro de las prohibiciones de lo que es la parte de contabilidad, dice, se encuentra prohibido, rayar, tachar y dejar espacios en blanco. El hecho de la prohibición de dejar espacios en blanco en lo que son tus libros contables, hace referencia a que debes mantener una continuidad de todas tus actividades. Más que todo por el criterio de que estos libros básicamente van a acreditar o demostrar los actos que tú estás realizando, es decir, demuestran la realidad de tus actos. Entonces, bajo este elemento de la parte contable, también lo aplicamos a esto. ¿Por qué? Porque este documento, esta factura o tu talonario de facturas, te está ayudando a acreditar la venta de un bien o servicio. Entonces, así como tú en tus libros contables debes seguir un control ordenado por fechas y demás, lo mismo tienes que hacer en tus talonarios. Porque tus talonarios deben acreditar, deben demostrar la actividad que tú has realizado. Entonces, bajo ese mismo parámetro, la ley te lo ordena. No es solamente el hecho de decir, tienes que seguir un orden correlativo. Sí, evidentemente lo resumimos en eso, pero no es un criterio meramente caprichoso de lo que es impuestos o un elemento que corresponde a algún criterio de alguien que ha dicho que sí, que tiene que realizarse de manera correlativa, sino que esto responde a criterios contables. Y estos criterios contables también están establecidos en la norma, en el sentido de que toda tu actividad, en este caso que estás vendiendo un bien o servicio, tiene que tener un registro. Y ese registro, para que tú realices, por ejemplo, en tu libro de ventas, una anotación o ese registro, necesitas tener la factura. Y si no la tienes, ¿cómo vas a registrar? Entonces, este documento
va a estar directamente relacionado ¿a qué? A tus libros. Y tus libros contables tienen que tener un respaldo para que realmente la actividad o la declaración o el acto contable que tú estás realizando sea real. Para que cuando venga una, no sé, uno de tus socios solicite la verificación de tus libros contables, o que venga impuestos y solicite una verificación, o que tú como empresa decidas realizar una auditoría, realmente toda tu documentación se encuentre enmarcada en la norma. ¿Para qué? Para que toda tu actividad contable no solamente se encuentre en orden en cuanto a montos, sino que también cumplan las formalidades legales. Porque si no, estás yendo en contra de la norma. Y la norma te dice que en lo que corresponde a las obligaciones contables o las obligaciones para llevar tu contabilidad, está la prohibición de dejar espacios en blanco. Y esto, si bien nos hace referencia a lo que son los libros, podemos por analogía... Doctora, perdón que la corte nuevamente, se va a cortar nuevamente. ¿Otra vez? Otra vez, sí, de rápido Ahora pasa el sí, tiempo. vamos a avanzar porque si no, nos va a seguir faltando el tiempo como siempre nos faltaba. ¿Dónde estamos? Creo que no está, no, ya está grabando, Lisa. Ya. Entonces, bajo esos elementos, decíamos de que las facturas se constituyen en una prueba que debe cumplir determinadas formalidades. Y entre los elementos necesarios deben cumplir con el lugar y fecha de la emisión, el número de serie, que en este caso nos ayuda a identificar este documento, los datos fiscales del emisor, cuando su compañero nos hacía referencia a la razón social, su domicilio, la denominación, e incluso la actividad a la cual se dedica, además de la descripción de la operación o la prestación dada, es decir, la venta de un bien, de un servicio, identificando la calidad, la cantidad y los montos, tanto lo que sean unitarios como en total. Ahora vamos a ver lo que son en realidad los sistemas de facturación, porque usualmente la mayoría empezamos con una facturación manual o directamente tratamos o utilizamos este sistema que veníamos trabajando, que veníamos utilizando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ya bajo el hecho de que necesitamos de que este sistema de facturación también se adecue a la realidad en la cual nos encontramos, este mismo sistema también ha ido teniendo modificaciones. En lo que era la resolución de directorio del 2007, en su artículo 4 nos hacía referencia a 7 modalidades de facturación. Sin embargo, estas ya han sido modificadas. Vamos a ver de qué manera. En ese momento nos hablaba de la facturación electrónica, la que es en línea, la que era en el punto de venta, utilizando el sistema Da Vinci, la computarizada, la manual, la prevalorada y la de máquinas registradoras. Sin embargo, esencialmente la modificación implica de que ya la que era del punto de venta con el sistema Da Vinci y el de máquinas registradoras ya no se está empleando. Sin embargo, esta resolución de directorio nos decía de que este tipo o estas 7 modalidades de facturación tendría que haber entrado en vigencia a partir de enero del 2008. Sin embargo, la realidad nos demuestra de que usualmente, pese a que hayamos tenido estas 7 modalidades de facturación, siempre nos hemos mantenido con la manual, la prevalorada y en todo caso lo que era la electrónica. Actualmente tenemos un nuevo sistema de facturación que en todo caso ustedes lo van a ver o se denomina el SFB, que significa el sistema de facturación virtual. ¿Por qué? Porque ahora la dosificación, la solicitud, incluso el cambio de sistema de facturación ya lo podemos realizar en las oficinas virtuales de impuestos nacionales. En este caso, mantenemos una de las del sistema de facturación que es más empleado, es el del sistema de facturación manual. Luego tenemos la facturación prevalorada, tenemos la facturación computarizada,
Luego tenemos la por oficina virtual, la electrónica web y la electrónica por ciclos. En este caso vamos a ver cuáles son las características de cada uno. En el nuevo sistema de facturación virtual ya teníamos estos 6 tipos. Si ustedes revisan, básicamente ya no tenemos el de venta, ya no tenemos el de máquinas registradoras y en todo caso el de que es la facturación electrónica se ha desglosado. Los tipos de facturas en este caso que tenemos, que se implementan en el 2016 eran 6. Los que sí se encontraban en plena vigencia era el manual, el prevalorado y las computarizadas. Y que se tenían que tomar, que se iban a implementar, era el de oficina virtual y los de electrónica web y el de por sí. Entonces, esa es la diferencia de la resolución que iba a empezar a aplicarse o implementarse el 2016, a diferencia de la resolución de directorio establecida en el 2007, donde nos habla de 7 modalidades de facturación, sin embargo, ha habido una modificación. Ahora vamos a ver estos 6 tipos de facturación, cuáles son sus propias características, quiénes acceden y básicamente cuáles son los elementos para que nosotros, o en el caso de ustedes, sean quienes recomiendan que realicen dicha tramitación para la dosificación, autorización y evidentemente la emisión de estos documentos. Las facturas manuales, como su propio nombre nos dice, es la que se realiza de manera manual. En este caso, somos la dosificación. La autorización debemos acudir a una imprenta autorizada y nos van a emitir los talonarios. Y los talonarios van a ser llenados de forma manual al momento de que se realice la compra en este caso, la compra de bienes o servicios. En este caso, el requisito obligatorio es de que, aparte de realizar el proceso administrativo de dosificación, las imprentas tienen que contar con la autorización, pues no toda imprenta tiene la autorización del Estado para realizar la impresión. Las prevaloradas, en este caso, tienen como característica de que ya vienen impresas. Sin embargo, ya se tiene el valor específico del bien o servicio que estamos vendiendo. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de estas facturas son, por ejemplo, lo que utilizamos de manera muy constante, por ejemplo, lo que son las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? En lo que compramos lo que es el crédito prepago de las diferentes líneas telefónicas. Si ustedes han revisado, en este caso ya viene un monto en donde ya viene facturado. Si nosotros queremos, por ejemplo, 20 bolivianos, compramos una tarjeta de 20 bolivianos y ya tenemos el crédito y obviamente ya se ha facturado ese monto. No podemos decir, no quiero, deme una tarjeta de 20, pero solamente quiero crédito 15 o viceversa. En este caso ya viene con un valor preestablecido, que al momento de que adquirimos ese servicio, o en este caso un bien también, ya viene con el monto establecido. ¿Cuál es el elemento o el requisito para poder tener una factura prevalorada? Es de que tengamos, en este caso, el monto precio del bien que vamos a vender. Donde también se ven las facturas prevaloradas, por ejemplo, en las entradas, ya sean partidos de fútbol o conciertos, o algo que no se modifique el monto. O en el caso, por ejemplo, de que asistamos como empresa, no sé, a lo que eran las ferias y ya tengamos algún producto para vender, entonces podríamos incluso temporalmente solicitar que se pueda autorizar las facturas prevaloradas para no estar realizando la facturación en ese momento, ya sea de manera manual o electrónica. Entonces, las prevaloradas, la característica es que también vienen impresas, pero ya tenemos el monto establecido de manera previa. Las facturas computarizadas son las que se emiten a partir de un sistema computarizado que tiene cada sujeto pasivo, en este caso
¿Por qué decimos sujetos pasivos? Porque para cuando hablamos de las obligaciones tributarias, el Estado siempre es el activo y nosotros, como contribuyentes, somos el sujeto pasivo. Entonces, cuando hablamos de una facturación computarizada, implica de que vamos a tener que solicitar igualmente la dosificación, pero esto debe responder a un sistema que va a poseer lo que es la empresa, teniendo sus propias características. Otro de los elementos que se añade a la factura computarizada es el hecho de que se debe añadir un código QR o lo que antes manejaban, por ejemplo, lo que era el código de barra. En este caso es importante de que también se siga un orden correlativo. ¿Cuál es la diferencia con una factura manual? Que en este caso el medio que nosotros vamos a utilizar para emitir es un sistema computarizado que pertenece a la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Luego vamos a tener lo que es la facturación por la oficina virtual. En este caso implica de que vamos a ingresar a lo que son las oficinas virtuales y en este caso bajo sus parámetros o sus formatos nosotros vamos a emitir una factura. ¿Quiénes emiten de manera usual o quienes estamos ya cumpliendo con esta formalidad o este tipo de facturación? Ya se ha ampliado a lo que eran los consultores, los profesionales independientes, bajo el criterio de que anteriormente solicitábamos una dosificación de 50, 100 facturas, cuando usualmente que no llegábamos a 20 o 50 facturas manuales emitidas durante los 6 meses que tenía vigencia esa dosificación. Entonces, más que todo por un criterio de también responsabilidad en el sentido de que para qué vas a dosificar 50 facturas si tu contribuyente solamente te emite 5 o 6. Entonces, nosotros vamos a tener que cambiar del sistema manual a una facturación por oficina virtual, donde directamente vamos a emitir las facturas que realmente necesitamos. ¿Cuál es la diferencia, ustedes creen, entre lo que es una facturación computarizada y una facturación por oficina virtual? A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia, chicos? Adrián, dime. La computarizada se hace dosificación, sin embargo, la facturación por oficina virtual ya no se haría una dosificación, sino directamente un uso responsable de la oficina virtual. Ya, ¿qué más? La cantidad de emitirse, Licen. Ya. La oficina virtual creo que tiene una limitación, ¿o no? Ya, ¿qué más? Si ustedes revisan, cuando hablamos de una facturación computarizada, se nos exige que como empresa, o en este caso como sujeto pasivo, tengamos un programa específico. ¿Ya? Que en este caso esta facturación puede estar directamente enlazado o no con el sistema virtual de impuestos. Pero en la facturación computarizada yo tengo mi propio sistema, yo como empresa. Ya, y como decía su compañero, sí tengo que generar una dosificación. En cambio, en la facturación virtual, yo no tengo un sistema propio. Utilizo el sistema de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales. Obviamente que las dos voy a utilizar un equipo de computación y demás, pero en las oficinas virtuales yo facturo ingresando a las oficinas de impuestos. Entonces estoy utilizando un sistema que no me corresponde, o sea, que no es propio, sino que es de impuestos nacionales. Esa es la diferencia. Ahora, lo que sí se estaba tratando de poner en vigencia era lo que es las diferentes facturaciones electrónicas, ¿ya? En este caso, la facturación electrónica web nos habla de que es una modalidad computarizada, pero ¿cuál es la diferencia o el requisito? Que obligatoriamente tiene que estar enlazado con el sistema de facturación virtual. Es decir, que tiene que tener un sistema de conexión
constante o permanente con lo que es el sistema de impuestos. Es decir, yo emito esta factura y directamente ya se hace el reporte de impuestos. A diferencia de una facturación computarizada, de que no es un requisito indispensable que yo esté directamente enlazado con lo que es el sistema de facturación de impuestos nacionales. Ese es el elemento principal, ¿ya? Que debemos tener en cuenta. El sistema de facturación electrónica significa que puede ser de que yo también tenga mi formato, tenga mi sistema de facturación, pero el requisito es de que de manera constante o permanente yo tengo que estar enlazado al sistema de facturación virtual de impuestos nacionales. Por ende, no solamente voy a emitir la factura y voy a entregar, en este caso, a mi consumidor, sino que en el mismo momento de que yo realice la facturación, se va a hacer el reporte a lo que es el sistema de impuestos nacionales. Luego teníamos lo que es el sistema de facturación electrónica por ciclos, que cuando hablamos en este caso es una emisión de facturas masivas, ¿ya? Que en este caso necesitamos un certificado digital que también nos vamos a encontrar directamente enlazados con el sistema de facturación de impuestos nacionales. Actualmente se tenía que poner en vigencia lo que eran estos sistemas de facturación electrónica, tanto lo que es por web y por ciclos. Hay algunas empresas que ya estaban entrando a este sistema, pero ya tenía que estar en vigencia en lo que corresponde a la gestión 2020. Sin embargo, ante la situación de emergencia sanitaria que nos encontramos, Impuestos Nacionales ha emitido la resolución normativa de directorio, la 10-20-00011 del 18 de mayo, donde se amplía el hecho de que se vaya a poner en vigencia este sistema de facturación electrónica. Porque esto ya tenía que haberse puesto en vigencia en esta gestión. Sin embargo, se deja sin efecto. ¿Por qué? Porque como Estado, si bien tenemos el derecho de regular, establecer normas que deben cumplir las empresas, o en este caso los sujetos pasivos, también bajo esta situación de emergencia, como Estado, no nos pueden exigir cumplir con, en este caso, someternos o cambiar a un sistema de facturación electrónica, cuando nos encontramos en una situación sanitaria donde nos encontramos imposibilitados de cumplir algunas formalidades. ¿Ya? Entonces, bajo esta situación se ha dejado sin efecto todavía el cambiar a un sistema de facturación electrónica por ciclos o ingresar a un sistema de facturación electrónica web. Es por eso de que cuando yo les hacía referencia en estos 6 tipos de facturación virtual en la que nos encontramos, tenemos actualmente lo que es la manual, la prevalorada y la computarizada, que estas sí se están aplicando. También estamos con lo que es la facturación virtual, pero teníamos que ya entrar a lo que era la facturación web y la facturación por ciclo. Sin embargo, estos 2 tipos de facturación ha quedado suspendida mediante la resolución normativa de directorio de mayo del 2020. Todo esto hasta básicamente que salgamos de esta emergencia sanitaria. Seguramente ya como estamos volviendo a la normalidad, esto se va a establecer un tiempo, un plazo y se identificará también cuáles de los sujetos pasivos van a someterse a este tipo de facturación. Sin embargo, de manera temporal, esto ha sido suspendido. ¿Ya? Entonces, el sistema de facturación electrónica, ¿por qué ha sido suspendida bajo esta resolución de mayo? Porque tenía que haberse ya empezado a aplicar o implementarse desde el 1 de junio de este año. Sin embargo, como nos encontramos en una emergencia sanitaria, esta situación ya no puede cumplirse. Entonces, el Estado también dentro de las facultades, así como tiene como establecer obligaciones con los contribuyentes o los sujetos pasivos, también tiene la posibilidad de suspender determinados plazos. Entonces, esos son los diferentes medios de facturación. Hay muchos de los que estábamos como profesionales, liberales u oficios, es decir, los que realizamos una actividad independiente,
se nos hizo conocer en el momento de que ya estábamos entrando a estos diferentes sistemas de facturación, se nos hizo conocer en cuáles de los sistemas deberíamos mantenernos. Por ejemplo, muchos de los profesionales nos seguíamos, recibimos el correo donde se nos disponía que deberíamos seguir con el sistema manual. Sin embargo, ante esta situación ya se nos ha permitido migrar a lo que es una facturación virtual. Esto más que todo, uno, por la situación sanitaria en la que nos encontramos, y dos, justamente porque ya se está aplicando el criterio de que deberíamos mantenernos en este tipo de facturación aquellos que realizamos una facturación menor o en este caso que no sea la emisión de grandes cantidades de factura que implique una dosificación constante. Como decía su compañero, en este caso sí se tendría que seguir, por ejemplo, el criterio de reportar, si tengo que mis facturas igual siguen en un orden correlativo, pero la diferencia de la computarizada es el hecho de que eso también, la primera dosificación, cuando yo paso del sistema manual al computarizado, la primera dosificación no me la dan por 6 meses, me la dan usualmente por 3. Y ya la segunda, la tercera, ya obviamente me lo hacen por los 6 meses. ¿Ya? Pero es también un criterio, ¿por qué nos decían de que la primera dosificación es por un tiempo menor? Para ver realmente de que valga la pena mantener esta dosificación computarizada. Sin embargo, ya la mayoría de las empresas están optando por esta dosificación o utilizar este sistema de facturación. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico. Además de que ya los sistemas contables, ustedes lo saben perfectamente, ya no solo se los maneja de manera manual, sino ya también tenemos sistemas contables computarizados, que eso genera de que las empresas también tengan una diferente forma de llevar la contabilidad. Pero todo esto, ¿por qué era, les recalco, por qué necesitaba o les he propuesto este tema? Por el hecho de que en muchas oportunidades sí hablamos mucho de realizar la contabilidad, cumplir con obligaciones tributarias, realizar cargos y descargos, pero necesitamos conocer a cabalidad y los fundamentos legales de cuáles son los parámetros, los requerimientos que la ley, que la norma, que el mismo Estado exige a base de este documento que les va a permitir a ustedes realizar toda esta actividad contable, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí para que ya finalicemos. Creo que se me han dormido. Se han escapado. ¿Está claro, Lice? ¿Sí? ¿Seguro, chicos? Sí, Lice. Ya. Bueno, entonces si no habría más dudas, conmigo ya habríamos finalizado hoy. Ya el licenciado les ha dado los parámetros, creo, de la actividad o del trabajo que deben realizar. Ok, Lice, muchas gracias. Muchas gracias a todos, jóvenes. Gracias por su aporte, licenciado. Le agradecemos mucho. Nos olviden mandar su informe hasta el siguiente viernes. Muchas gracias, Lice. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Un gusto escucharlos o leer sus nombrecitos de varios que de tiempo los estoy leyendo porque no se han dejado ver. Cuídense mucho. Gracias, Lice. Gracias, Lice.